Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo en nuestra sección de entrevistas en ciencias del deporte, en nuestro podcast, donde compartimos experiencias, aprendizajes y caminos recorridos por los mejores profesionales del ámbito. Hoy tengo el placer de recibir a Jairo Vázquez Guerrero, a quien agradezco muchísimo por su predisposición y por su tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, porque justamente él va a poder contarnos un poco de lo que fue su formación y lo que está haciendo hoy en día. Pero Jairo, quiero comenzar con otra perspectiva de la primera pregunta que generalmente hacemos. Y si tuvieras que contarle a alguien y dejarle un aprendizaje o una enseñanza de todo lo que fue tu formación académica y tus inicios, y qué podrías contarles o qué es lo que quisieras entregarle. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Lucas, la invitación. Es un placer para mí poder saludarte a ti y a todos los compañeros que estén escuchando el podcast. Dicho esto, realmente quiero totalmente relacionar esta respuesta con lo que sería mi background académico, porque no puedo imaginar mi carrera profesional sin precisamente hablar de mi formación, puesto que mi formación académica es la base de cualquiera de las respuestas que te tenga que dar como pilares que justifiquen, que expliquen el por qué hoy tú y yo estamos hablando aquí pues, sobre el rendimiento en la élite del baloncesto, pues en este caso especialmente europeo. Entonces, haber estudiado en el INEF de Barcelona y haber cursado el máster en deportes de equipo del INEF de Barcelona, yo te diría que es el gran pilar que te tengo que destacar como aspecto más relevante y que permite que hoy estemos hablando tú y yo aquí. No lo entiendo de otra forma si no fuera a partir de este conocimiento, de esta base académica que adquirí junto a grandes profesionales, y me vas a permitir que aproveche pues para nombrar a profesores como el maestro Cirulo, el profesor Gerard Moras, el profesor Julio Tous y otra serie de profesionales que han marcado radicalmente, te diría, mi carrera profesional. De hecho, ya por acabar un poquito este mini apartado, decirte que te podría decir que Paco Cirulo, junto con estos otros nombres y otro elenco más de grandes profesionales, habrían sido el efecto mariposa que causó pues esto, pues que hoy tú y yo estemos hablando hoy aquí. Fantástico, Jairo. Bueno, está bueno que reconozca este pilar académico y que justamente es un mensaje que también a veces queremos transmitir, es que más allá del ámbito profesional o la puesta en práctica, uno tiene que continuar formándose, ¿no? Y tener como referente a grandes profesionales como mencionaste que te marcaron y que justamente eso te permitió poder avanzar en tu carrera profesional. Y bueno, Jairo, vos tenés mucha experiencia en deportes de equipo, pero hay algo que me llama realmente la atención, es que estuviste más de una década en el primer nivel con el Club Barcelona, justamente en el baloncesto, en el primer equipo. Si, si en tu primera temporada alguien te hubiese dicho que ibas a estar más de 10 años ahí, ¿qué cosa hubieses empezado a construir desde el día uno que quizás en ese momento no la veías tan claras? Lucas, me vas a perdonar porque te voy a hacer la primera jugada de esta entrevista, que para mí va a ser pues como una gran experiencia. ¿Por qué te digo esto? Porque me vas a permitir que vuelva hacia atrás, porque paré la respuesta y me basé únicamente en hablarte del aspecto del pilar académico, pero no puedo tampoco olvidar aspectos que creo fundamentales para poder alcanzar la élite del rendimiento en baloncesto, al menos tal como haremos siempre en esta entrevista,
desde mi punto de vista y desde mi experiencia. No puedo imaginar esta carrera deportiva, profesional, sin la pasión. No puedo entenderlo sin la dedicación. No puedo entenderlo sin la constancia. No puedo entenderlo sin mi vocación. No puedo entenderlo sin mi amor al baloncesto. Es inimaginable desligar estos adjetivos que te he dado eh, del pilar académico. Muy probablemente unos elementos sin los otros tampoco hubieran permitido esta carrera profesional. Y entonces creo que es importante también destacarlo, creo que es importante, si me permites también, eh, en algún momento tienes que tomar algún riesgo. ¿Algún riesgo? ¿Qué quiero decir con algún riesgo? Pues quiero decir alguna decisión importante. Mi decisión importante pues puede ser es verdad que no es solo fruto de un día, de un momento único, pero sí hay un momento dado, yo daba clases de educación física en un colegio, en una escuela, y ya llevaba tiempo pensando que mi verdadera vocación era el rendimiento, o más que el rendimiento al menos el, el- la preparación física, no no dar clases en una escuela únicamente, aunque estuviera vinculado con la actividad física y el deporte. Y es cierto que de un día para el otro dices, hasta aquí hemos llegado, se ha acabado. Y cuando decido eso, eh, yo empecé a hacer la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con 33 años. Creo que es otro granito que puedo aportar a cualquier persona que le pueda pasar como a mí y ahora esté escuchando y diga, ostras, pues si es que tengo no sé qué edad. Bueno, yo empecé con 33 años a hacer la licenciatura y lo dejé todo, dejé la escuela, me tiré, me fui sin tener un trabajo, me fui sin nada. Tenía que hacer las pruebas a pesar de que tenía 36 años, tuve que hacer las pruebas de acceso, las pruebas físicas, quiero decir, y fue un reto, todo salió bien y aquí estamos. Otro aspecto que te puedo decir, otra decisión que tuve importante, cuando acabé la licenciatura, que tengo que reconocer, las cosas a veces no son fáciles, ni ocurren en el momento que tú quisieras. Cuando uno acaba la carrera, ¿y ahora qué? Pensé, ¿me vuelvo a la escuela? Y me dije a mí mismo, no, me voy a dar otra oportunidad, voy a hacer un máster. Entonces me di un periodo extra, una prórroga del periodo del partido de baloncesto, y hice el máster de deportes de equipo de Barcelona y el máster RETAN también en INEF de Barcelona. Y casualmente, o no casualmente, durante ese mismo periodo, que fue de 2 años, apareció la posibilidad de una beca del Consejo Superior de Deporte, con lo cual ya empezaba a estar más vinculado al rendimiento. Y finalmente, cuando se acabó el primer año de esa beca del Consejo Superior de Deportes, tuve que tomar la decisión de no renovarla. En mi caso, decidí no renovarla y justamente fue mi primer año que empecé a entrenar en el Fútbol Club Barcelona. Y ahora sí que perdóname por este inciso, pero ahora ya sí que cuando quieras podemos responder a la segunda pregunta que me hacías. Fantástico, Jairo. Bueno, nada, gracias por ampliar un poco la perspectiva del inicio y que justamente algo que siempre aparece y que se mencionan en todos los capítulos tiene que ver con la pasión y con el tomar riesgos. Y si bien a veces parece que es algo que ya está incorporado, es algo muy importante de remarcar. Y justamente como vos mencionás, tu experiencia es lo que justamente representa esto, ¿no? En tomar un riesgo, seguir intentándolo para justamente tener estas oportunidades y llegar a lo que uno desea. Así que bueno, volviendo a esa pregunta a la cual le dabas pie, tiene que ver con justamente con este inicio en el Barcelona, en el Club Barcelona, y que tiene que ver que estuviste más de 10 años en esa institución, en el primer nivel, donde si vos al inicio hubieses sabido que ibas a estar más de 10 años, ¿qué hubieses empezado a construir desde el primer día que a lo mejor sin estar con esa incertidumbre no lo empezaste desde el día uno o no lo tenías tan claro?
Pues mira, es una pregunta interesante, pero voy a intentar responderte de la siguiente forma, porque realmente es la verdad. Primero, un poquito te he explicado el recorrido, que el camino que seguí hasta llegar ahí, pero una vez que llegué ahí, realmente, si te soy sincero, si te soy honesto, yo nunca pensé que iba a poder aparecer realmente una oportunidad de ese calibre directamente en el Fútbol Club Barcelona. Esa es la realidad. Una vez que estás allí, te voy a contar. Cuando yo entro a trabajar en la base, en la cantera, en la formación. Y mi jefe directo era Joan Ramón Tarragó. Joan Ramón Tarragó era un profesional que en aquel momento había sido el preparador físico del Manresa, que un equipo con pocos recursos había llegado a ser campeón de la Liga ACB de baloncesto en España, había sido preparador físico del Juventud de Badalona y había sido preparador físico del Real Madrid. Entonces, eh, si era poco probable imaginar poder llegar al primer equipo, únele a que en aquel momento en el primer equipo estaba Toni Caparrós. Toni Caparrós ha sido durante, creo recordar, aproximadamente unos 8 años el preparador físico del primer equipo de baloncesto. Ha sido preparador físico de la selección española. Ha estado con Ricky Rubio, con Marc Gasol. Es decir, que, si te soy sincero, era prácticamente imposible pensar que aparecería esa oportunidad. Y yo creo realmente que, al menos en mi caso, tener esa tranquilidad de disfrutar con lo que estaba haciendo y no pensar en el futuro fue un gran apoyo y creo que una gran decisión en la forma de actuar. Pero de todas formas, también respondiéndote a la pregunta, porque es cierto que yo no pensé en ir construyendo nada, pero sí que, sin quererlo, te podría decir que durante ese tiempo fueron apareciendo algunas cosas buscadas evidentemente por mí, que sería un poquito ya construir ese camino que yo creo que al que tú estás haciendo referencia, que fue hacer un doctorado. Hacer un doctorado que me permitió también ese camino, tener una gran familiarización con la tecnología. ¿Por qué? Porque tenía, gracias a los recursos de un club potente como este, pues la microtecnología estaba al acceso, estaba disponible. Yo creo que en España fuimos de los primeros en tener, dijéramos, lo que actualmente conocemos pues, con dispositivos inerciales, los IMU, o los sistemas de posicionamiento local para poder controlar y monitorizar la carga externa e interna de entrenamiento. Entonces, yo creo que eso es importante destacar. Otra cosa que creo que es muy importante y que me dio y que por lo tanto a otra persona que no la tuviera sí que le diría que sería importante que desde el primer momento lo pusiera en la construcción de su camino, sería la ampliación de- de- del conocimiento, es decir, no quedarte solo con lo que tú ya sabes o vas aprendiendo, ampliar con otros profesionales. ¿Por qué te digo que yo no tuve que hacer el esfuerzo que me vino solo? Porque nosotros cada semana teníamos una reunión con el resto de compañeros preparadores físicos del área de rendimiento. Quiero decir que yo he tenido contacto pues, con mi compañero de balonmano, con mi compañero de fútbol sala, con mi compañero de fútbol, con mi compañero de hockey patines, con mi compañero de rugby, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que esa visión transversal de los deportes de equipo creo que es algo que yo sí que recomendaría, respondiendo a tu pregunta, a alguien que no tuviera esa opción ya desde el primer momento que yo sí que tuve. Y la segunda recomendación que yo haría para contestar a tu pregunta sería ampliar más el conocimiento en el ámbito de la readaptación de lesiones.
¿De acuerdo? Yo he estado familiarizado, por ejemplo, yo he estado 2 años concretamente en los que una de mis principales tareas era la readaptación de lesiones. Pero luego, como es un club grande, también te especialistas y apareció la figura del readaptador también. Entonces, tú te desvinculas un poquito más. Pero sí que recomiendo hacer algún máster específico, especializado en readaptación de lesiones para el que no esté tan familiarizado con este ámbito. Fantástico, Jairo. Bueno, qué bueno que esto que contás, que por un lado tener justamente el club te lo permitía tener grandes referentes que habían tenido justamente éxito en diferentes instituciones y que también te van guiando y que te van mostrando un poco la puesta en práctica de sus conocimientos. Y algo que me llama mucho la atención y que me parece muy, muy interesante, que a lo mejor eh, ese, esa organización te lo permitía y que tiene que ver con reunirte con otros profesionales de otros deportes de primer nivel y que te cuenten cómo van resolviendo problemas justamente de su deporte, pero que no dejan de ser deportes de equipo y que uno puede nutrirse día a día. Y eso la verdad que es muy, muy interesante y que nosotros también, bueno, han pasado diferentes profesionales de todos los deportes y hay factores que siempre son transversales a todos los deportes y hay otros que son justamente que especializan a cada modalidad deportiva. Pero bueno, poder reunirse e intercambiar ideas, la verdad que me parece fantástico y si uno tiene esa oportunidad de hacerlo o de crearla, me parece muy, muy interesante. Eh, y Jairo, cuando hablas de rendimiento deportivo y con una visión a lo mejor a largo plazo, ¿qué pilares consideras que son innegociables para un proceso de rendimiento que sea sostenible en el tiempo y que no dependa solamente de resultados inmediatos? Mira, voy a tratarte de responder esta pregunta porque es una pregunta muy complicada, porque la paciencia en el alto nivel es muy pequeña. Entonces, Sí. voy a tratar de responderte en lo que mi experiencia cree que es fundamental. ¿Qué es lo más importante de todo? Que haya unos dirigentes que realmente crean en el proyecto y que apuesten por ti. Eso es fundamental. ¿Qué otro aspecto considero fundamental? Que el grupo de profesionales que te rodeen sea de gran nivel. Estoy hablando de entrenadores, asistentes, estoy hablando de analistas, como quieras decirlo, y también de cualquier otro profesional que esté vinculado, por ejemplo, en este caso, pues al cuerpo médico. Llámale médico, llámale fisioterapeuta, llámale osteópata. ¿De acuerdo? Em, Otro aspecto muy importante, fundamental, es el propio proyecto. Es decir, la hoja de ruta. Y por definirlo y no extendernos demasiado, porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo, hablar, establecer muy claros los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Porque a partir de los objetivos del proyecto se puede generar una planificación acorde a esos objetivos. Entonces todo va a ser más fácil. Si no, todo va a ser muy frágil. Cosas relacionadas con esto, la confección de la plantilla, te va a condicionar sí o sí o sí a que ese éxito deportivo, esa ampliación, esa duración, esa optimización del rendimiento a largo plazo sea posible, que verdaderamente haya un proyecto y ese proyecto al final se basa en los jugadores que juegan. Si no hay una buena confección de la plantilla, es imposible conseguir a largo plazo el rendimiento deportivo. No es posible. No es posible. Eh, Aspectos más relacionados directamente, aunque algunos ya los hemos comentado anteriormente, pues son los recursos o medios, en este caso, humanos. Es decir, que esté rodeado de grandes profesionales. Y esto, a su vez, muchas veces va relacionado con tener recursos económicos. Una fuente de ingresos
suficiente para el club, va a poder facilitar la viabilidad del proyecto. No estoy diciendo que la economía sea igual a rendimiento, sino que creo que sí que es importante porque ayuda. Si tú no puedes confeccionar la plantilla que tienes en mente, pues es más difícil que el rendimiento a largo plazo se pueda conseguir. ¿De acuerdo? Porque muchas veces los entrenadores no tienen tiempo suficiente para construir su modelo de juego, por ejemplo. Entonces, es importante todo lo que te he dicho. Otro pilar que te diría que es fundamental para mí es que haya un enfoque multidisciplinar, holístico. Otra palabra que tiene que haber sí o sí o sí, la hemos nombrado con el primer punto, es la confianza. Pero ya también tu propia confianza, luego, primero la de los que mandan en ti y luego la tuya en el grupo de compañeros, de profesionales que tienes, porque eso te va a permitir trabajar mejor, delegar en lo que sea necesario. Porque muchas veces, según en qué entorno estés, tienes que hacerlo. No puedes llegar a todo según qué rol tengas. ¿De acuerdo? Eh, la figura del preparador físico en muchos casos se puede ampliar a muchos aspectos más que hacer los calentamientos, hacer los entrenamientos, los programas de fuerza en el gimnasio. Hay muchas más cosas que puede hacer un preparador físico. Entonces, si tú tienes que hacerlo todo, muchas veces tampoco puedes hacerlo todo, pero sí que si te acompañas de los compañeros tanto del staff técnico como del staff médico, es mucho más fácil que puedas cubrir todas esas necesidades. Déjame que te diga solo una cosa. Tu pregunta es muy buena, pero es que es muy difícil. Es que déjame solo que te dé un dato. Estamos a 26 de diciembre. En la Euroliga hay 6 entrenadores de 20 equipos que ya no están respecto al inicio de temporada. 4 han sido fulminados y 2 han dejado el cargo. Estamos hablando de 2 entrenadores como Zelko Obradovic y como Ettore Messina. Y no están. Es decir, un poquito para reflejar la magnitud de tu pregunta. Yo te he dado unos puntos que creo que son fundamentales, pero también quiero decirte que es muy difícil poder mantener a largo plazo eh, ese tiempo necesario para alcanzar el rendimiento. Totalmente. Bueno, justamente es como vos decís que una pregunta muy compleja y que daría largo rato para poder conversar, pero creo que tu enfoque fue el adecuado en función de lo que nos gustaría transmitir y que tiene que ver con estos pilares que hacen también a la posibilidad de que uno en su profesión pueda seguir ampliando los objetivos que está buscando, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con lo que hagamos nosotros, sino que los dirigentes, el grupo y el staff interdisciplinario, el propio proyecto, los recursos, porque si alguna de estas patas falta, a veces se puede suplir con algunos esfuerzos de los demás, pero hay muchas veces que no. Entonces creo que eso hace justamente también a los objetivos y al éxito a largo plazo. Y ahora cambiando un poco de enfoque y mirando el corto plazo, que también está relacionado con la paciencia, esto que vos mencionabas, y con estos dirigentes o técnicos que por el nivel deportivo no duran a lo mejor o no le permiten llevar su proyecto adelante. Y a corto plazo en deportes de equipo muchas veces hay intereses, urgencias. ¿Cómo se gestionan un proceso de entrenamiento sin perder la coherencia semana a semana, sabiendo que existen estos intereses, urgencias que están día a día tras nosotros? Pues mira, lo primero que te tendría que decir es sacar a colación el término o el concepto de adaptación. Ese concepto de adaptación en este mundo para mí es imprescindible tenerlo en cuenta. La capacidad de adaptación es absolutamente necesaria. Otros aspectos que me gustaría poner encima de la mesa para tratar de responder la pregunta que has hecho es relacionar lo que has dicho eh,
con una planificación tradicional. Si vamos a ir relacionándola un poquito con la primera pregunta que hiciste al principio, que hablábamos del aprendizaje, también del ámbito académico. Bueno, el ámbito académico es muy bueno, pero tenemos que actualizarnos, ¿por qué? Especializarnos también. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos los manuales, vamos a ir a parar a una planificación tradicional. La planificación tradicional va a ser a largo plazo. Eso no existe. Y por eso tu pregunta tiene mucho sentido. Es una gran pregunta, necesaria, absolutamente necesaria. Nosotros debemos de pensar semana a semana, siempre teniendo, hablo por mi experiencia y mi propuesta, un rango de 3 semanas a vista. Es decir, 3 semanas sería el periodo largo que debemos tener en cuenta. 2 y una semana sería la que, como tú bien decías, debemos estar preparados para poder modificar cosas. Pueden pasar muchísimas cosas. Puede pasar desde que te cambien el horario, por ejemplo, por una televisión que finalmente, por cualquier motivo, cambie el horario de un partido que estuviera previsto. Te tienes que adaptar a eso. Puede ser que surja algún problema con el vuelo que tenías previsto para llegar a hacer un entrenamiento justo después de haber viajado, ir a la pista, hacer un entrenamiento y irte al hotel a cenar, por ejemplo, si estás viajando por Europa. Pero puede ser que no llegues a tiempo. Tienes que quizás también tener en el hotel un espacio en el que si te pasa eso y por algún motivo no puedes hacer eso, pues tener previsto un espacio en el que al menos después de un viaje, que puede ser pues, por Europa tranquilamente, de 3 horas en avión, poder hacer un poquito de movilidad, un poquito de activación en un espacio pequeñito y consensuar con el entrenador pues un corto scouting y que eso supla a lo mejor el no haber podido llegar a hacer el entrenamiento. Por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, imagínate que tienes una determinada planificación y resulta que tu equipo ha jugado 2 prórrogas en un partido y tienes un partido 48 horas después. Pues la visión que pudieras tener para el entrenamiento del día siguiente no va a ser exactamente la misma, la vas a modificar. No va a ser lo mismo que, que un entrenamiento estuviera previsto para una determinada carga aproximada, una carga externa y una respuesta de carga interna determinada, eso se modifique, por ejemplo, hacia arriba y que debas tener o proponer al entrenador la decisión de modificar la carga del día siguiente, porque que lo hayas preparado de una forma concreta no quiere decir que se tenga que mantener. Creo que tenemos que tener esa flexibilidad, esa capacidad de transmitir esa información y de poder ser flexibles y adaptar a lo que haya sucedido en el entreno. Y ya no te digo, evidentemente, de individualizar, porque esto que estamos diciendo a nivel de equipo, global de equipo, debe de ser también tenido en cuenta a nivel individual. Estas diferencias pueden ser incluso más importantes para determinados jugadores. Fantástico, Jairo. Bueno, creo que es súper interesante todo esto que tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Sabiendo que hay Lucas, muy... Sí, no, si me permites, mira, estoy pensando que también te podría añadir, o sea, hablamos de todos estos últimos años en los que se han estado ya jugando 2 y 3 partidos, incluso por semana, pues todavía es más importante lo que estamos hablando. ¿Qué es muy importante? Los datos son muy importantes. No podemos todo el rato basarnos simplemente en yo creo o solo en la experiencia. No, la experiencia es vital, es muy, muy importante. Experiencia sin datos, para mí no sirve. Igual que si lo relacionamos con la primera pregunta que hiciste, la experiencia profesional debe ir de la mano
del bagaje académico. Para mí, conseguir el éxito sin los dos pilares es mucho más difícil. Si tienes equilibrados esos dos pilares, va a ser mucho más fácil que puedas llegar en tu recorrido, en tu camino. Y por llevarlo a esta pregunta, es muy importante que tengamos datos objetivos. Datos objetivos, estamos hablando de monitorización de la carga externa, monitorización de la carga interna, monitorización, por ejemplo, de carga subjetiva como de percepción del esfuerzo mediante el RPE, que es muy, muy simple, cuestionarios como el wellness, y luego hablar con el jugador. Hablar con el jugador. Yo, los últimos años, no enviaba los cuestionarios wellness. Yo iba al jugador, le miraba a la cara, hablaba con él, cómo estás, no sé qué, y a partir de ahí lo rellenaba conmigo. Y ahí el jugador te dice otras cosas que a lo mejor no te pondría ahí. A lo mejor le ves la cara y no hace falta que... No, da igual lo que esté apuntando porque tú estás sabiendo que algo está pasando, ya sea bueno o malo, ya sabes que está pasando. Te voy a contar una anécdota, creo que es interesante. Un jugador muy veterano ya, que sigue en activo, que ya no está en el Fútbol Club Barcelona, y que la prensa, porque tenía un rendimiento muy alto y durante un periodo determinado bajó su rendimiento. Todo el mundo, es que no, ya sabes cómo es los medios de comunicación, pues tienen su interpretación, muchas veces sin tener todos los datos que tú sí que tienes por el día a día. Y cuando tú miras tus datos y cuando tú analizas, dices, claro que no está rindiendo. Es que este señor ha sido padre. Es que lo que vosotros no sabéis es que su hija está llorando muchas noches. Es que sus horas de sueño han pasado de tantas a tantas menos, a una reducción de tantas horas. Y entonces es mucho más fácil entender eso. Y entonces es mucho más fácil tratar a ese jugador. Y entonces es mucho más fácil transmitir al entrenador. Y ese creo que es un ejemplo real que nos debe ayudar a tener muy en cuenta el aspecto de comunicación y el aspecto de conocer datos objetivos y datos que pueden complementar la toma de decisiones. Si estás pensando en certificarte como CACAs, tengo una sorpresa para vos. Junto a TeamBuilder, que es la plataforma número 1 para entrenadores y preparadores físicos, te brindamos un 25% de descuento para su curso preparatorio para el examen en español CACAs. Es un curso súper completo diseñado por profesionales certificados que incluye 141 lecciones, 19 horas de video para que obtengas toda la confianza necesaria para aprobar el examen con facilidad. Solo tenés que utilizar el código SPORTBIRDS al finalizar tu compra y activar este beneficio. Seguimos creando oportunidades cada día como estas para que juntos podamos ser mejores profesionales de las ciencias del deporte. Genial, Jairo. Bueno, creo que este tipo de ejemplos y de casos reales justamente nos sirven para ejemplificar todo lo que estás transmitiendo, que algo me parece que es muy interesante, que tiene que ver con esto, con el hablar con el jugador, con esto que mencionaba de rellenar un formulario junto a ellos, que se ven y se dicen otras cosas. Y gracias a este tipo de información que nos compartís, me da pie a la siguiente pregunta, y que tiene que ver con la confianza. Y en función de la confianza, ¿qué rol pensás que juegan dentro del staff? Es decir, la confianza con tus compañeros de trabajo, pero también la confianza con los jugadores, para que justamente la preparación física funcione, para que también sea parte del sistema integral de la preparación y del rendimiento deportivo. Y justamente qué aprendiste sobre esto y también la comunicación, ¿no? Pues que es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque la confianza es fundamental. Es fundamental. No entiendo mi trabajo a día de hoy sin confianza. ¿Por qué? Porque diría que es muy difícil o casi imposible conseguir optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo lesivo
sin esa confianza. Y tal como tú muy bien apuntabas, confianza en los compañeros de los diferentes cuerpos, el cuerpo técnico y el staff médico, y si tienes otros compañeros en el área de rendimiento también, y con los jugadores, y con la nutricionista o el nutricionista, etcétera. Entonces, es muy importante. Y relacionado, si me permites, con la confianza, no sé si es directamente, si tiene una relación directamente, pero a mí me gustaría poner encima de la mesa que para que haya esa confianza, si establecemos un lenguaje propio, nos va a facilitar esa confianza, esa comunicación que creo que es fundamental. Si hablamos, por ejemplo, con el cuerpo técnico, pues si te puedo aportar mi experiencia, yo siempre he trabajado con un código de niveles de especificidad basado precisamente los niveles de aproximación basados en la especificidad respecto a la competición. Entonces, desde el nivel 0 hasta el nivel 10, que sería la propia competición, el entrenador sabe si tú estás planteando o si estáis decidiendo entre los dos, entre el cuerpo técnico, cómo vamos a organizar, a periodizar una semana, un microciclo. Estamos hablando de qué es nivel 0. Ya no tenemos que estar, no, ya sabemos qué es nivel 0. Ya sabemos que todos estamos hablando de elementos sin ninguna similitud con la competición. Todos sabemos que si estamos hablando de nivel 3 en este código, estamos hablando de ejercicios, de tareas que tienen que ver con 3 contra 0, 4 contra 0 o 5 contra 0. Entonces, personalmente, a mí, en mi experiencia, creo que es una buena idea tenerlo en cuenta y que cada uno tenga su código de comunicación con el cuerpo técnico, y no solo con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico. Al final, si todos hablamos el mismo idioma, la comunicación y por tanto la confianza creo que va a ser más fácil. Otro aspecto que te compartiría sería, en cuanto a la confianza y comunicación da igual, con el jugador y con el cuerpo técnico, con el entrenador, es tener una escala que nos permita hablar y establecer el nivel, la magnitud de la carga. Todos sabemos que carga es volumen por intensidad, de forma resumida, con estas dos variables, pero actualmente los dispositivos que tenemos, la microtecnología, nos permite tener, es una locura, 150, 200 variables. Esto es caótico, es el caos. Si te sirve, los últimos años en baloncesto, yo personalmente lo que trabajaba era solo con dos variables, pero no porque yo solo tuviera dos variables en cuenta, no, porque hacía el trabajo pensando en el entrenador. Y al entrenador no le puedo hablar de 25 variables, ni de 10, ni de 7. Entonces, si se lo puedo resumir en entrenador, coach, esta sesión ha sido tanto de volumen y tanto de intensidad. Pues entonces le estoy facilitando al entrenador su tarea. Si al jugador hago lo mismo, imagínate, oye Pepe, la sesión que hiciste ayer fue de este nivel. Ostras, ¿solo has marcado esto en el RPE? Hostia, tío, cojonudo, estás brutal, tío. Creo que eso también genera confianza. Y luego eso mismo que te he dicho, extrapólalo al ámbito individual. Es decir, esa escala puede ser también perfectamente, tal como te ponía en el último ejemplo, individualizada y no solo de equipo. Yo creo que la combinación de las dos es lo mejor. Y toda esta confianza con el cuerpo médico es absolutamente importantísima. Obviamente con el cuerpo técnico, pero con el cuerpo médico es fundamental. Yo tengo que confiar en mis compañeros fisioterapeutas, osteópatas, médicos, porque me van a facilitar mi trabajo en el gimnasio, la individualización de mis programas de entrenamiento. Buenísimo, Jairo. Bueno, nada,
Creo que nada más alejado de la realidad esto que contás y me parece súper rico todo lo que pudiste contar de, que tiene que ver con la comunicación y la confianza. Y algo que me parece importante de destacar es de esta codificación, ¿no? Que uno crea con el staff interdisciplinario que vos me mencionabas. Y te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. Eh, este tipo de codificación que se crea a partir de criterios, justamente de los datos, que se relaciona con lo que comentabas en la pregunta anterior, que los datos son muy importantes para poder ayudarnos a tomar decisiones y justamente crear criterios y poder llegar a una codificación interna o que puede ser a nivel de literatura, pero eh, en la organización que estabas, esto que vos me comentabas de reuniones interdisciplinarias también con otros profesionales de otros deportes, la misma institución a nivel deportiva y a nivel de gestión eh, brinda como una nivelación para todos los deportes y esta codificación estaba arraigada o ligada a ese tipo de trabajo institucional o lo fueron creando ustedes con su equipo. Nosotros fuimos trabajando, te podría decir que paralelamente, desde el área de rendimiento, había propuestas que compartíamos y, es decir, que todos tratábamos de establecer los códigos con nuestros cuerpos técnicos a nivel, hablando de la especificidad y por lo tanto generando los niveles de aproximación. Esa era el punto de partida. Luego, evidentemente, cada preparador físico trabajaba con su cuerpo técnico, unos más que otros, porque luego ya depende de la comunicación que tengas y el nexo de unión que tengas con el cuerpo técnico, con el entrenador. Y entonces, cada uno particularizaba, individualizaba ese código, esos niveles de aproximación en función de la especificidad, en función de su deporte. Por ejemplo, pues mi nivel 3 eran trabajos de 3 contra 0, 4 contra 0 y 5 contra 0. En fútbol, pues tendrían que decidir a qué, con qué se relacionaba, qué contenidos habían en cada uno de los niveles. Pero sí que las orientaciones, por ejemplo, que son las agrupaciones superiores a los niveles, es decir, por ejemplo, orientación genérica, pues tiene tal nivel. Orientación general tiene tal nivel. Orientación dirigida tiene tal nivel. Orientación especial tiene tal nivel y por tanto tantos contenidos. Orientación competitiva tiene tales niveles. Por, por lo que te permite individualizar a a cada deporte, porque si no sería muy difícil. Pero esto sí que es cierto que existía. Cada uno tenía unos más desarrollada que otras, porque siempre ya sabes que depende del entrenador, del cuerpo técnico, pero sí que esa idea era transversal en general, sí. Qué bueno, Jairo. Nada, la verdad que es súper, súper interesante todo este tipo de trabajo a nivel institucional que nada, que apoya a los diferentes deportes, diferentes equipos de trabajo y nada, la verdad que es muy interesante y positivo para, no solo para la institución, sino para cada profesional. Eh, Así que bueno, Jairo, algo que simplemente para mencionar y no dejarlo pasar es esta poca información que uno debe desglosar para poder transmitírsela al entrenador que mencionabas, que es súper interesante y que, bueno, también da para una larga charla y que tiene que ver con justamente con la comunicación. Pero bueno, ahora sí cambiando totalmente de rumbo, vos tuviste mucha trayectoria en el deporte del baloncesto que estuvimos un poco transitando, pero bueno, justamente ahora te toca transitar desafíos en el fútbol profesional y en la rama femenina. Y quiero preguntarte, ¿qué fue lo primero que tuviste que desaprender al pasarte a este deporte y cómo te fuiste reinventando para poder adaptar todos tus conocimientos a este deporte, ¿no? Que no deja de ser un deporte de equipo, pero tiene sus particularidades. Pues la verdad es que otra vez, como prácticamente todas tus preguntas, es otra la pregunta que creo que es interesante y te voy a responder con una respuesta muy obvia, ¿verdad? Porque parecerá una tontería, pero es fundamental.
pues, ostras, la primera gran diferencia es intentar establecer las diferencias entre el deporte. Ostras, y la primera grandísima diferencia es que el fútbol se juega en general con los pies, aparte de los porteros, y el baloncesto se juega con las manos. Bueno, pues eso que parece tan obvio es algo que tú debes tener en cuenta. Por responder, desaprender, dale al revés si quieres, ¿no? A la máquina, pues desaprender, tener en cuenta que no se juega con las manos, sino que se juega con los pies. Porque eso te lleva a conocer el deporte. Es decir, ¿qué hacen los jugadores de fútbol de forma diferente a los jugadores de baloncesto? En este caso, las jugadoras de fútbol, ¿qué hacen en el campo de fútbol? ¿Qué es diferente? Y eso te lleva, vas tirando del hilo y entonces te van saliendo tus respuestas, te dan respuestas, te salen respuestas muy fáciles como que hay muchas cosas que no debes desaprender. ¿Por qué? Porque vas a tener que preparar a tus jugadoras para acelerar, igual que en baloncesto. También tienen que desacelerar, también tienen que cambiar de dirección, también tienen que sprintar. Obviamente, luego hay diferencias. ¿Qué pasa? Que el sprint de un jugador de baloncesto va a ser muchísimo más corto y el sprint de una jugadora de fútbol debe estar preparado para una mayor velocidad debido a las dimensiones del campo de fútbol respecto a la cancha de baloncesto. Por lo tanto, igualmente, las aceleraciones y desaceleraciones, pues también van a cambiar en que el contexto es diferente, pero no dejan de ser habilidades motrices básicas aplicadas a contextos específicos. Por lo tanto, si lo aplicamos al gimnasio, los elementos genéricos o generales que te permiten sustentar la fuerza que las jugadoras van a necesitar para realizar esas acciones motrices, van a poder tener una gran conexión con lo que sucedía en baloncesto. ¿Qué tienes que desaprender también? Pues que en baloncesto se salta mucho más que en fútbol. Pues son cositas que debes de tener en cuenta. El otro gran pilar que debemos tener en cuenta es que aquí, además del deporte, había un cambio de género, es decir, en lugar de trabajar con hombres, he trabajado con mujeres durante todo este año en fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de comunicarte, y eso creo que sí que es un matiz importante, es diferente. La comunicación con las jugadoras no es ni mejor ni peor, pero es diferente. Yo cuando he comunicado con las jugadoras, he tratado de comunicar de forma diferente que con los hombres. Y eso creo que son detalles que también debemos tener en cuenta. Otro aspecto que creo que debemos tener en cuenta, y si me permites el concepto de desaprender que tú citabas, la cultura. No solo estamos hablando del deporte, no solo estamos hablando de cambio de hombres y mujeres, sino también un cambio cultural muy grande, porque eso lleva conectado muchos aspectos que tienen que ver con la cultura del nuevo país al que llegas. Entonces tienes que tratar de comprender eso para, para poder dar un mejor, entre comillas, servicio para hacer mejor tu trabajo, en resumidas cuentas. Y si me permites, este desaprender o aprender, como le quieras decir, porque al final también un poquito va de la mano, ¿no? Desaprendes algunas cosas y tienes que aprender otras, pues comenzó, por si te interesa, en el verano de 2004, cuando yo sé que no voy a continuar en el Fútbol Club Barcelona, pues me aparece la oportunidad de viajar a Arabia Saudí, invitado por la Federación de Arabia Saudí de fútbol femenino, a hacer una charla de entrenamiento de fuerza de 3 días. Entonces,
eso surgió durante, pues, más o menos durante julio. Y yo en septiembre tenía que viajar a hacer estas charlas. Entonces tuve todo ese tiempo y ¿qué es lo que hice? Desaprendí la aplicación del entrenamiento de fuerza al baloncesto para reaprenderlo, o llámale como quieras, o adaptarlo al fútbol. Entonces yo utilicé ese tiempo para adaptar mi metodología de entrenamiento de fuerza para poderlo explicar en Arabia ante entrenadores que justo estaban en el nivel inicial, con lo cual era un muy buen enfoque porque su nivel de conocimiento como preparadores físicos no era alto, por lo tanto, era muy fácil también intentar ponerse en el lugar de lo que ellos necesitaban y a la vez a mí me sirvió muchísimo para aprender cosas de cómo debería reajustar el entrenamiento de fuerza en el gimnasio para el fútbol. Y casualmente o no, todo eso me sirvió pocos meses después, cuando en enero de este año 2025 empecé la aventura americana en fútbol femenino. Lucas, Perdón, no se me escuchaba. ahora sí te escucho. Eh, bueno, nada, te decía que fantástico, Jairo, por esto que estabas contando, que cuál fue tu experiencia en poder readaptarte a un nuevo deporte, en repensar estas cosas que a lo mejor son obvias, pero que justamente caracterizan a un deporte y que le dan su nivel competitivo y sus diferentes especificidades de ese deporte, ¿no? Eh, y bueno, justamente centrando a los oyentes, algo que recién acabas de mencionar y que vos hablabas del cambio de cultura, que bueno, vos trabajaste durante mucho tiempo en España y ahora actualmente estás trabajando en Estados Unidos, ¿no? Y justamente esto me da lugar a preguntarte, eh, no solamente comparando el deporte y muy bien, como vos decías, la cultura que afecta, eh, ¿qué más podés mencionar de estas diferencias culturales que afectan a tu trabajo? Y hablando también en términos de recursos, ¿notaste alguna diferencia bueno, vos estabas en España en una institución muy reconocida y que seguramente tenía todos los recursos como has mencionado, pero en Estados Unidos, cómo también impactó o influyó eso? Pues mira, otra vez muy buena pregunta. Déjame solo que te haga un matiz, que antes no lo he respondido, pero ahora estoy pensando. Y una de las grandes diferencias también, que va a colación también con lo que estamos hablando en esta pregunta, es que yo pasé de estar disputando 2 y 3 partidos muy habitualmente cada semana y pasé a tener muchas semanas de un solo partido en esta nueva experiencia. Por lo tanto, fue otro reto el poder adaptar el microciclo a una mayor carga de entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Y esto último que te he dicho, con esta experiencia que me estás diciendo y que tiene que ver concretamente con esta experiencia en Estados Unidos, una gran diferencia, pues mira, yo llego en enero, finales de enero empezamos la pretemporada y se construye un gimnasio nuevo. Claro, eso aquí seguramente hubiera sido mucho más difícil. Allí, durante los primeros meses, se construye un espacio en el que se colocan pues, poleas cónicas, en los que se colocan otra serie de materiales que consideramos importantes para adaptar el espacio al tipo de entrenamiento que nosotros pensábamos que era lo más indicado para optimizar el rendimiento deportivo y tratar de minimizar el riesgo lesivo. Respondiendo a tu pregunta, una posibilidad de recursos económicos importante. A nivel de recursos humanos, pues también más profesionales, o sea, más personas trabajando que en otro ámbito.
por ejemplo, aquí en Europa en general. Eso creo que es otra gran diferencia. Es decir, había mucha gente trabajando con roles muy puntuales, ¿verdad? Porque como hay más gente que en un staff, por ejemplo, de lo que yo estaba acostumbrado a vivir aquí, pues eso cambiaba un poquito el contexto. Por lo tanto, más recursos humanos y más recursos económicos respecto a lo que yo he vivido, a pesar de incluso estar en un club poderoso en Europa como el Barcelona. Qué bueno, Jairo, qué bueno. Bueno, algo que suelo escuchar es eso, que en Estados Unidos hay muchas más personas trabajando esto de recursos humanos y que bueno, qué interesante, ¿no? Que uno puede a lo mejor enfocarse solamente en una tarea y tener a otras personas que están apoyando desde otras áreas, ¿no? A lo mejor más diminutas, pero más específicas o pueden darle más atención, ¿no? Eh, Genial, Jairo. Bueno, qué bueno todo lo que contás. Y ahora quiero preguntarte un poco sobre lo que mencionabas al principio, que tiene que ver un poco con la formación académica. Y luego de haber tenido justamente tu paso por la formación académica, pero también haber trabajado durante mucho tiempo en el alto rendimiento. ¿Dónde crees que está un poco la brecha en la formación actual y lo que realmente hoy se necesita para trabajar en un alto nivel? Bien, mira, permíteme que te diga, seguramente un poquito, yo creo que aquí hay un concepto que es importantísimo, que es que el bagaje académico debe ir estrechamente relacionado con la experiencia. Es decir, esto te lleva, por ejemplo, a que, y esto es mi opinión, estás mucho más importante como profesional si tú ese bagaje académico lo puedes ir poniendo en práctica en categorías más bajas. ¿Qué quiero decir? Tú no puedes empezar siempre hay excepciones, outliers, como todo en la vida, pero como norma general, creo que es importante tener un recorrido, es decir, tener una experiencia en categorías inferiores, ya sean de formación y o niveles de competición más bajos, no élite. ¿Por qué? Porque eso te permite construirte a ti mismo también. No, en mi opinión, no puedes conducir un Fórmula 1, que sería la élite, si no tienes una experiencia previa con otros utilitarios, con otros coches de menor potencia. Mm, Porque no es lo mismo. Y muchas veces creo que esa experiencia la debes ir cogiendo en estos ámbitos que te estoy diciendo de menor nivel. Y entonces puedes ir manteniendo tus conocimientos académicos, los puedes ir ampliando y a la vez los puedes ir poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque muchas de las vivencias que te vayas encontrando en ese camino ya las tendrás en tu mochila cuando conduzcas un Fórmula 1. Si el primer día que tú conduces un Fórmula 1 te pasa alguna de esas vivencias, a lo mejor te pegas una hostia y no sales de la pista. O sea, ya no vuelves a la pista. En cambio, si tú, esa brecha que puede estar, porque evidentemente hay muchas cosas que no te las va a dar la universidad y que las debes ir vivenciando tú en la pista, pero no es lo mismo vivenciarlas en la pista a una velocidad de 120 kilómetros por hora que a 325 kilómetros por hora, porque como te pegues la hostia a 325 kilómetros por hora, igual no lo cuentas. Fantástico, Jairo. No sé si se Bueno, entiende un poquito la idea sí, que quiero totalmente transmitir. la analogía viene súper bien para poder entender un poco lo que, nada, está puesta en práctica, ¿no? Y ir chocándose con la experiencia y con los aprendizajes que nos va dejando. Jairo, nada, la verdad que daría muchísimo para hablar algunas respuestas que fuiste brindando, pero para cerrar este capítulo, si pudieras hablarle al Jairo que recién estaba comenzando, o a un profesional que está comenzando, o a alguien que está trabajando ya en los niveles que desea y que quiere seguir mejorando día a día, ¿qué le dirías que
deje de perseguir y que empiece a construir ya. Mira, pues lo primero que le diría, si es para responder exacto a lo que tú dices, o tratar de responder lo más concretamente a tu pregunta, es que deje de buscar un método perfecto, único y exclusivo, porque no existen las recetas que respondan a todos los contextos. Por lo tanto, debes de ir generando, con tus conocimientos y con tu aprendizaje, debes tratar de ir optimizando tu propia propuesta de forma que sea flexible y adaptativa a los diferentes contextos. Y si me permites unir este comentario, lo uniría con algo que recomendaría profundamente desde el inicio, es escuchar. Saber escuchar. Saber escuchar es vital. Y te va a ayudar muchísimo. Va a acelerar tu camino si sabes escuchar. Tu progresión va a estar acelerada. Seguro, seguro. Jairo, bueno, espectacular todo lo que pudiste transmitir. Eh, no quiero dejar de mencionar algo que contabas al inicio que tiene que ver con la pasión, con la perseverancia. Algo muy importante tiene que ver con esto de perseguir a lo mejor lo que uno desea y tomar riesgos. Y si en la primera no se da, seguir intentándolo. Y creo que lo que contaste refleja un poco ese camino de perseverancia y también quiero destacar la humildad con la que pudiste contar todo y cómo siempre dejás en relevancia esto de que tiene que ver con saber escuchar, saber trabajar con el otro, saber aprender constantemente, intentar mejorar día a día. Entonces creo que eso se refleja en todo lo que pudiste contar, que también hace referencia a tu trayecto, ¿no? En el trabajar en estas instituciones de gran nivel y cómo le sacaste el máximo provecho también para seguir aprendiendo. Así que bueno, Jairo, muchísimas gracias por tu predisposición, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, tu visión, lo que estás haciendo y estas recomendaciones que seguramente son muy, muy valiosas para un profesional que está comenzando o que está intentando mejorar día a día y ser un mejor profesional. Así que Jairo, muchísimas gracias y te doy la palabra para que cierres el capítulo. Pues mira, te agradezco mucho todas tus palabras y para hacer un poquito, pues dar respuesta a lo que estabas diciendo de tus últimas palabras, eh, te voy a pedir que me regales un minutito para poder hacer una serie de reflexiones que creo que pueden ser muy importantes para acabar y cerrar. Pienso que ideas que se me ocurren, que yo tengo en mi mente y que me gustaría transmitir en esta última aportación sería ver al entrenador como el arquitecto del proyecto y por lo tanto nosotros debemos ser facilitadores de ese proyecto apoyando en todo al entrenador de la forma que él lo necesite. Otro aspecto, entender que todo el sistema del baloncesto, todo, jugadores, el jugador está formado pues por aspectos, por células, luego dentro del baloncesto tenemos la táctica, tenemos los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es un sistema complejo y dentro de ese sistema hay unas jerarquías y en esas jerarquías existe un principio que es el de causalidad circular. ¿Qué quiere decir muy resumido, de forma muy resumida? Que cualquier cosa que hagamos en cualquiera de los subsistemas va a afectar a lo otro, al otro, de una forma positiva o negativa. Y eso debemos de tenerlo en cuenta. Y la última cosa es que hay entrenadores, normalmente los entrenadores tops, tienen una sabiduría especial, tienen una intuición especial. Y hay que tenerla muy en cuenta porque suelen equivocarse poco. Sí que es cierto que si alguna vez pensamos que se equivocan, pues hay que ir a los datos que hemos dicho que eran tan importantes y ayudarles a ver eso que a lo mejor se les puede estar escapando. Pero hay que escuchar porque normalmente, sin incluso medir, son capaces de situarte muy bien en lo que está ocurriendo y en lo que necesitan.
si esto era lo que quería aportar para acabar la charla. Fantástico, Jairo. Bueno, muchísimas gracias.